Good morning, buenos días. Vamos a comenzar nuestra conferencia de prensa. Vamos a comenzar con Cyber News. Voy a hacer la pregunta en inglés, pero me gustaría después que Medina hiciera una traducción. Voy a comenzar con la preocupación del señor Marrero sobre el plan fiscal. Dijo que el gobernador no ha tenido una oportunidad para revisarlo y se reserva el derecho a tomar cualquier medida que entienda necesaria. Y segundo, quisiera tener una reacción de la preocupación del gobierno sobre el crimen, y ellos dicen que no están validando los números que pusieron en su plan. Y esas dos cosas. Pues yo comenzaré con la primera pregunta. Nuestras interacciones con el gobernador en los planes fiscales. Hemos estado trabajando y colaborando con el gobernador y su equipo desde el principio. Así que hemos tenido discusiones numerosas sobre los planes. Los planes no son una sorpresa. Definitivamente no siempre estamos de acuerdo en todo. Pero como según el gobernador revisa la última ficción, no estará de acuerdo con todo. Pero hemos tenido discusiones numerosas sobre los planes, así que es prácticamente un esfuerzo en colaboración. Y no siempre estamos de acuerdo con todo, como es evidente. Pero en el CREAM, Germán, no sé si quisiera hablar sobre ello. Sí, gracias, señor presidente. En el plan fiscal del CRIM, nosotros básicamente seguimos las provisiones del plan fiscal del ELA y que llevan a la transferencia del fondo equitativo de los impuestos, y es algo que ha estado en el plan fiscal del ELA por los últimos años. No es nada nuevo. A tal raíz, a tal rasgo que continúa en el plan fiscal del ELA, que fue certificado en enero. El plan fiscal del CRIM, que fue certificado hoy, continúa con eso. Y obviamente no puede esperar tener el plan fiscal del ELA diciendo una cosa y el plan fiscal del CRIM diciendo otra. Y como dije, ¿saben? Esto no es nada. Por otro lado, quisiera hacer llamada a la atención de que las municipalidades estarán recibiendo asistencia adicional en cuanto al plan de ajuste y una cantidad equivalente que fue propuesta allí, equivalente a 40 punto algo por ciento de lo que las municipalidades de manera alterna contribuirían al fondo. Así que las municipalidades estarían recibiendo financiamiento adicional, comentando en este año fiscal 2023 que no se recibe en los años anteriores. Para la traducción voy a sugerir que Germán repita su respuesta en español. Con respecto a la pregunta que nos respondió David, hemos estado trabajando muy de cerca, tanto con el gobernador como su equipo de trabajo. Por lo tanto, para nosotros entendemos que no debe ser una sorpresa para él a este punto saber cuál es la posición de la Junta y dónde están las diferencias. Nosotros creemos en que este proceso debe ser un proceso colaborativo y que podemos llegar a encontrar unos puntos medios, y siempre tomamos en cuenta los pedidos del gobernador y sus puntos de vista, al igual que los de su equipo. Pero al final puede que hayan algunas diferencias, ¿verdad? Y estamos siempre disponibles para conversarlas y trabajarlas. Y entonces, si Germán puede responder la otra parte en español. Seguro, gracias Antonio. Lo que comentaba era que las disposiciones que planteó el señor Marrero, gobernador interino, relacionado a las reducciones en las transferencias que hace el gobierno central al CRIM para beneficio de los municipios, lo que el plan certificado del CRIM, según certificado hace unos minutos atrás, refleja es la continuación de una
política o de una práctica, ¿verdad?, que ya había sido adoptada en los planes fiscales del CRIM hace ya varios años, y es un reflejo de la misma posición que se adoptó en el plan certificado del gobierno central en enero de este año. No podemos tener posiciones contrarias u opuestas en el plan del gobierno central y el plan fiscal del CRIM. Eso corresponde tanto a la reducción gradual, el phase-out, en la transferencia del gobierno central al fondo de equiparación, como en las aportaciones de los municipios al pago de ACES. Y por otro lado, menciono que bajo la Ley 53 y como resultado también del plan de ajuste del gobierno central, los municipios comenzarán a recibir un dinero adicional que no se recibía en años previos, limitado su uso para el manejo de desperdicios sólidos y programas de reciclaje, pero es un dinero nuevo que antes no recibían. Gracias, Germán. Vamos, próxima pregunta. Next question will be Vocero and then Próxima Kevin Mead. pregunta, vocero, y después Kevin Mead. Yes. Hi, hello. Saludos. Tengo un par de preguntas. Primero, quisiera que resumiera la información que dio sobre un nuevo director ejecutivo. Quisiera saber si ya ha entrevistado candidatos y en qué momento se cree que se vayan a la posición. Y tengo otra pregunta después. Como dije, ya estamos bastante adelantados con el proceso de búsqueda. Estamos entrevistando candidatos y candidatas. No les puedo dar fecha específica de cuándo tendremos un director o una directora ejecutiva, pero tenemos excelentes candidatos y esperamos tener el director o la directora ejecutiva pronto, pero no sé exactamente cuándo. Pero la búsqueda está bastante adelantada. En español, el proceso de reclutamiento está bastante avanzado. Ya hemos entrevistado algunos candidatos y tenemos candidatos muy fuertes para la posición. No podemos dar una fecha exacta de cuándo vamos a tener el director ejecutivo, pero sí les podemos decir que entendemos que debe ser en un momento cercano, dado donde estamos en el proceso. The other question I have is regarding La otra pregunta que tengo es con respecto al plan Tebas y la cantidad que se ha aumentado en el costo de agua. Quisiera saber que se tome en consideración qué es lo que va a significar para la gente que tiene que pagar esto y los aumentos que Puerto Rico está manejando en estos momentos, y si es algo que les importa, dado que el agua va a ser más cara ahora. Gracias. El aumento de la tasa está en el plan fiscal de acueducto. Es el resultado de un proceso seguido por acueductos, según requerido por la ley. Así que acueducto es algo que está permitido por ley, que pueden contratar a una persona, un oficial, que desarrolló un informe, hace vistas públicas, y entonces las recomendaciones de este oficial, el examinador, se presentan a la Junta de Gobernación para su aprobación, y entonces el ajuste específico en el plan fiscal viene de los resultados de ese proceso y son propuestos por el acueducto a la Junta. Así que nosotros dependemos del proceso de acueducto, y también la realidad es que muchos de esos ajustes, como mencioné en mi presentación, se relacionan a factores macroeconómicos, aumento en el costo de operaciones, que requieren que acueductos haga esos ajustes modestos que les permitan para tener el financiamiento para las operaciones, sin tener que reducir el invertir en el sistema, que es lo que han tratado de hacer en años anteriores y ha llevado al sistema deficiente. Es realmente un resumen, es el producto de los procesos mismos de acueducto,
y está diseñado para que Acueducto continúe invirtiendo en en su sistema. ¿Puedes repetirla en español, por favor? Claro. En esencia, el proceso, los ajustes tarifarios contemplados en el plan fiscal son productos de un proceso establecido en ley, el cual PRASA debe seguir para propósitos de determinar cualquier ajuste en su tarifa de agua. Ese proceso requiere la contratación de un oficial examinador, requiere entonces que ese oficial examinador desarrolle un informe, lleve a cabo vistas públicas y entonces le haga una recomendación a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, quien entonces implementa el ajuste. Así que lo que refleja el plan fiscal es la propuesta de PRASA producto de ese proceso. Pero me gustaría hacer hincapié también en que parte de la razón por la que se requieren esos ajustes es porque han habido unos cambios o unos aumentos en el costo de operación de PRASA. Electricidad es uno de ellos, químico es otro, algunos de ellos y muchos de ellos también son relacionados a factores macroeconómicos o de naturaleza global como la invasión de Rusia a Ucrania. Y también temas de inflación, el costo de vida ha ido aumentando. Y lo que pretenden también hacer es asegurar que no se vuelvan a prácticas anteriores donde PRASA no tenía los ingresos suficientes para financiar la totalidad de sus operaciones y sacrificaba el mantenimiento y la inversión en su sistema. Y eso entonces es lo que produjo en parte la degradación del sistema que hoy sufrimos y que, pues, por ejemplo, hablamos mucho de la pérdida de agua, pues el 65% del agua se pierde, en parte porque el sistema no está en condiciones para evitarlo. Así que los aumentos lo que procuran hacer, siendo modestos, ¿verdad?, balanceados año tras año, es asegurar que estén los fondos necesarios para financiar el sistema sin sacrificar las inversiones necesarias en el mantenimiento y reparación del sistema. Gracias, Alejandro. Next we have Kevin Mead. Kevin, go ahead. Sí, unas cuantas preguntas en cuanto a PREPA en asuntos de agenda o de tiempo relacionados a eso. Pero quería saber si buscaba anticipar la extensión de un mes del periodo de mediación. Y segundo, si la meta que se continúa mencionando de salir de la deuda a final del 2022 todavía sigue vigente. Y último, si desean litigar los bonos de PREPA y por cuánto tiempo tomarían ese proceso del título 3. Pues déjeme comenzar con esa, Kevin. Tendré que repita la última porque no la escuché. Así que, ¿cuál es el estatus de una extensión? Estamos pensando en una extensión ahora. Y si estaríamos, lo que podríamos, no podríamos hablar de ello por la mediación. Y luego la segunda pregunta fue si PREPA saldría del título 3 al final del año, y eso lo esperamos. Y según vamos, está el tiempo que vamos, está consistente con ello, pero debido a la confidencialidad de la mediación no puedo ser especificado sobre ello tampoco. ¿Cuál fue la última pregunta? La última cuenta, si podría dar una idea, un sentido de si desean litigar el asunto de los bonos de PREPA, podría decir hasta cuánto se extendería el proceso de litigio del título 3, si sería hasta el final del año. Creo que estamos esperando tener un plan que podamos proponer y confirmar sin litigio, así que verdaderamente no quiero especular en qué pasaría con el litigio. Hay muchas posibilidades de cuáles serían las aplicaciones de ello. Okay. Yo quisiera añadir, generalmente hablando, el litigio probablemente es inconsistente con resolver rápidamente. Si lo quiere resolver este año, y estoy de acuerdo con David, verdaderamente lo queremos completar para este año. Okay, gracias a ambos. Okay, tenemos Telemundo aquí. Sí, buenos días. Creo que la pregunta de Mari Carmen no ha sido contestada si piensan sobre las personas en cuanto a PRASA. Sé que nos dijeron
cuál es el proceso que Praza condujo, produjo, y que ya recibieron eso, pero pienso que esa pregunta todavía está en el aire. Pero también menciona algo de los gastos operacionales que aumentarán en los próximos años, incluyendo la nómina, y no veo ninguna objeción o ningún comentario a esa realidad de que los gastos aumentarán como por los próximos 5 años. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la Junta no tiene problema con eso? Y también tengo otra pregunta. Yo creo que mejor en español esa respuesta, ¿no? Sí. A la primera pregunta, yo creo que lo primero es que al final del día me parece que es más una pregunta para Praza, porque Praza es la que pasa por el proceso de determinación de esas tarifas. O sea, en este caso nosotros lo que estamos adoptando es la propuesta de Praza, producto de ese proceso. Así que la evaluación de la razonabilidad de esas tarifas es parte del proceso que se llevó a cabo a nivel de Praza. Así que creo que es una pregunta más dirigida a Praza. Sin embargo, hay que mirar también el otro lado de la moneda, o sea, cuál es el efecto negativo en la ciudadanía y la calidad de vida de que no hayan los dineros suficientes para mantener el sistema. O sea, las personas sufren de una calidad de agua por debajo de lo que se entiende que sea saludable. Las personas sufren cuando la presión del agua baja. Las personas sufren cuando el sistema de bombeo está fallando y se les va el agua por un periodo prolongado o repetidamente. Y todo eso también tiene que ver con que estén los fondos disponibles para financiar esas obras de mantenimiento. Hay unos fondos federales y el plan fiscal refleja en gran medida una cantidad sustancial de fondos que están entrando al sistema y se vislumbra que se inviertan a través de los próximos años. Sin embargo, eso no quiere decir que Praza tiene que asegurar que en todo momento tenga la capacidad de reaccionar a roturas que estén sucediendo y en la medida en que va moviéndose de un mantenimiento reactivo a un mantenimiento proactivo, pues también tiene que tener los fondos suficientes para poder implementar ese tipo de mantenimiento. Así que es importante también mirar cuál es el efecto negativo de no asegurar que Praza pueda invertir en el sistema. Por otro lado, en cuanto a los aumentos en gastos, lo que está reflejando el plan fiscal es que, en efecto, los gastos no se proyectan que los gastos operacionales de Praza vayan a reducirse, sino que van a ir aumentando gradualmente. Eso, como mencioné, tiene muchas razones. O sea, algunas están totalmente fuera del control de Praza. Pero lo importante es que, en primer lugar, el plan fiscal proyecta unos presupuestos balanceados, o sea que aún con los aumentos que se están proyectando en gastos, cuentan con los ingresos para poder financiarlos. Y por otro lado, el aumento particular en salarios surge no de meramente querer aumentar salarios, sino que Praza por muchos años ha intentado aumentar su empleomanía para llegar a unos niveles que sean suficientes para proveer un servicio decente. Y entonces ha tenido mucho problema porque, pues, como todos sabemos, pues, los salarios quizás en algunas áreas no son competitivos con el mercado, entonces los empleados se van. Así que nosotros, a través de los años, le seguimos exigiendo a Praza que lleve a cabo, pues, primero un estudio de capacidad, o sea, para determinar dónde están las áreas que más necesitan reclutamiento y cómo algunas de esas áreas se puedan cubrir con transferencias internas, o sea, y cómo optimizar la empleomanía que tienen actual. Ellos llevaron a cabo ese estudio y luego entonces llevaron a cabo un estudio que trataba de comparar los salarios que tenían en Praza con los salarios en el mercado. Y lo que eso busca es equiparar algunos salarios en Praza con los salarios que tendrían en el mercado, con la intención, primero,
de retener el talento que tienes actualmente para que no siga esa fuga de talento en la entidad, y esto incluye empleados críticos como operadores de plantas, electromecánicos, que son importantes para mantener el servicio, y también atraer empleados adicionales que francamente deciden entre irse a los Estados Unidos, a alguna entidad afuera, o estar en el sector privado. Y en este caso, PRASA, a través del estudio de capacidad, ha identificado esas posiciones que son importantes. Así que en la medida en que cuentan con los ingresos, lo que el plan fiscal está estableciendo es, pues bueno, es importante y es importante para la eficiencia operacional de tu sistema que tú hagas esos reclutamientos, y se está viabilizando. Ahora, lo que el plan fiscal también requiere es que entonces se aproveche esa oportunidad para establecer unas guías de desempeño, cosa de que uno pueda asegurar que esos clientes, que esos empleados están, se les están proveyendo las herramientas para poder desempeñarse efectivamente y que PRASA está recibiendo un beneficio de esos empleados. Gracias, Alejandro. Next question will be... Próxima pregunta será Medina. Usted se abstuvo en la votación del plan de PRITCO. Quisiera saber por qué y cómo explica lo que se planteaba acá de una serie de propiedades en total abandono que pueden ser hasta peligrosas, que hay que demoler. Usted estuvo allí. O sea, ¿usted de alguna manera se responsabiliza por eso, por lo que ocurrió en PRITCO en el sentido de estas propiedades y lo que pasó con ellas? Claro. Número uno, la razón que me abstengo de las votaciones con respecto a PRITCO es específicamente, si recuerdan, yo fui director de PRITCO por 4 años, del 2013 al 2016. Estoy sumamente orgulloso de lo que logramos en esos años en términos de performance financiero de la compañía. Teníamos los bonos pagados a tiempo e inclusive subimos significativamente la ocupación de los edificios en ese periodo. Por tanto, como yo firmé muchas cosas, participé en muchas actividades rutinarias de la compañía de fomento industrial, pues una decisión que tuvimos cuando yo entré a la Junta es que para evitar o conflictos de intereses o la percepción de conflictos de intereses, cualquier discusión o conversación relacionado a PRITCO, sobre todo las votaciones, yo me abstengo. En términos de los edificios, como nosotros sabemos, la compañía de fomento industrial lleva operando desde los 1940. Es posiblemente una de las joyas más importantes en la corona, en términos tanto de su operación, al igual de su ejecución, e inclusive su estatus actual. Dame un segundito, porque quiero hablar con números de las propiedades, ya que me preguntaste de ellas. Si alguien del equipo me puede ayudar a llegar a la página de PRITCO lo más rápido posible. Página 8. Ok, gracias. Thank you. Y by the way, esta es la primera vez hoy que voy a hacer presentación, porque en las reuniones de PRITCO típicamente lo hacemos, para hacerlo práctico, la ponemos último en la agenda, y yo me desconecto de la reunión para no participar y no cambiar el punto de vista de nadie con quizás el conocimiento que tengo de las operaciones de PRITCO. Hay una gráfica que honestamente no la veo aquí, que te habla de la cantidad de edificios que están operando de una forma positiva. Y tenemos una gran cantidad de edificios en Puerto Rico. Mira, las oficinas de Honeywell, que se construyeron durante mi mandato, la planta de General Electric, de Circuit Breaker, Industrial Circuit Breakers, la planta de Sartorius, que está en terrenos de PRITCO, la de Cooper Vision, que si vas de San Juan a Ponce ves una planta a nivel
global en términos de esa infraestructura, son todas edificios de PRITCO. Igual que esos, tienes una gran cantidad de edificios que quizás han estado alquilados por mucho tiempo y el dueño no tiene el capital para arreglarlo todo. Y vamos a ser realistas, Puerto Rico en mi periodo estaba entrando a una quiebra y en el periodo actual estamos justo saliendo de una quiebra. Por lo tanto, no necesariamente ese dueño o la administración tenía la capitalización con la cantidad de pies cuadrados que hay a nivel de todo Puerto Rico para poder mantener esos edificios al mismo estándar que todos quisiéramos. Por eso esta presentación habla de proveerle unos fondos a la compañía de fomento industrial para mejorar su infraestructura. Ahora, sabemos también que hay edificios que fueron o estuvieron en operación a lo mejor en los años 50, a lo mejor en los años 60, a lo mejor en los años 70, etcétera, que ya realmente han pasado su fecha de utilización. Puede que estén en un lugar donde no es atractivo operar por alguna razón, ya sea de negocio o ya sea comercial. También hemos visto una depresión increíble en los números de empleados de manufactura y por lo tanto eso correlaciona con la demanda de edificios de manufactura. Y por lo tanto, pues algunos de esos edificios con el tiempo se han deteriorado. Y por tanto, por lo menos cuando yo estaba en PRITCO, no habían los chavos para ir a destruir estructuras que ya habían pasado su término o su utilidad. Y nos enfocábamos realmente en los proyectos nuevos. Con esto que se decidió hoy, que honestamente es la primera vez que lo vi durante la reunión, le provee una fortaleza a la compañía y provee unas alternativas de cómo mejorar toda su infraestructura en términos de la cantidad de edificios que hay a través de Puerto Rico. Y aunque no encuentro la página, recomiendo que miren la cantidad de edificios que están operando adecuadamente y alquilados. Es decir, alquiler entiendo que estaba como en 70%. Y la cantidad de edificios, cuando miras el total de los edificios de PRITCO, realmente es un porciento relativamente bajo, ese porciento que ya ha pasado su vida útil. Y yo me siento sumamente orgulloso e inclusive le quiero decirle a Javier Bayón, que estaba por ahí, felicitarlo por sus acciones dentro de PRITCO. Me parece que es muy buen líder y que está haciendo lo correcto. Gracias, Medina. Next question will be John Marino. Próxima pregunta, John Marino. John, adelante. Es sobre el involucro de la Junta en el proceso, incluyendo la ley, el sustituto de la Ley 54 y otras medidas que se supone que se hablan de que cuesten de 6 a 600 millones anuales, y también la solicitud de la reforma del impuesto de contribuciones del gobierno. No estoy seguro de cómo iría. Tuve un poco de problema escuchando la pregunta porque se estaba cortando. ¿Podría repetirla, John, por favor? Sí, es mejor así. Simplemente me estoy preguntando sobre si han tenido algún comentario en cuanto a la Ley 54 en su reemplazo y otras medidas que se esperan que cuesten hasta 700 millones de dólares anuales. Sé que la Junta solicitó en el grupo de reformas en el grupo de reformas de contribuciones. Sí, lo escucháis. Nosotros no hemos estado involucrados en la discusión, estamos aprendiendo sobre esto ahora y tendremos pensamientos según aprendamos más sobre ello. Quisiera añadir algo a ello. Sí, adelante. Andrew Biggs y yo hemos tenido una reunión con el secretario de Hacienda ayer, donde compartió con nosotros unos detalles de lo que se logró en cuanto a la estabilidad del crédito, en cuanto a la Ley 54. Y entiendo creo que la deposición del Tesoro de Estados Unidos en cuanto a esta propuesta es
bastante favorable. Es favorable para continuar con el proceso, pero pienso que eso es un comienzo y no un final. Y estamos deseosos de continuar continuando con Hacienda para recibir sus comentarios en cuanto a de qué manera quieren modificar los diferentes incentivos en estas leyes, ya sea la ley 60 o la ley 73 o la ley 135. Son leyes de impuestos de incentivos, pero pienso que es un buen día para Puerto Rico en cuanto al Departamento de Hacienda para ayudarnos de salir del régimen de la ley 154 y además si ven el plan fiscal de hecho reduce la recaudación de el ingreso de la ley 154, números más o menos de millones a algo por un millón y un cuarto. Así que eso da un espacio a la Hacienda para más maniobrar, porque estas compañías deberían transicionar y habrá ganadores y perdedores. Y como sabrán, hay como compañías que hacen sus impuestos de manera diferente. Algunas son globales, otras están basadas en los Estados Unidos. Y según se implementan los cambios, las compañías tendrán que evaluar si permanecer bajo el régimen corriente o cambiarse al régimen nuevo con la guía provistas por el Tesoro de Estados Unidos a Hacienda para continuar. Gracias, presidente. Primero quiero clarificar que la propuesta de la ley 154 es diferente a la reforma contributiva, que la rama ejecutiva ha estado trabajando en ella. Hemos participado en reuniones con Hacienda en cuanto tanto del Tesoro en cuanto a la propuesta de la ley 154. Estamos evaluando la información que han compartido con nosotros en cuanto de descifrar cuál sería el costo de la propuesta que las ramas ejecutivas en las cuales están trabajando las ramas ejecutivas. No es una ley radicada con la legislatura, pero hemos tenido acceso a ese documento y estamos trabajando en ello. En cuanto a la ley de reforma contributiva de su recaudo, se discutió hace una semana o 2 semanas. Resumimos ese documento en particular hoy, aproximadamente a las 9 en punto de la mañana. Vamos a estar revisándolo y trabajando en él también. Gracias. Próxima pregunta, Joan. Tienes una más, creo. Sí. Okay. Una pregunta más, por favor. En cuanto me estoy preguntando si pueden discutir el impacto práctico o el potencial que en lo que resolvió la LCPR en cuanto a la Junta y a Puerto Rico en ser abrigado por promesa, que la Junta ha dicho que está de acuerdo con juez Lent. Sí puedo decir unas cosas y las consecuencias enormes. Me estoy preguntando si... Sí, se me perdió el final, te cortaste al final, pero pienso que entendí la pregunta, que es sobre el primer circuito, la primera resolución que salió ayer en un panel del primer circuito, un panel de 3 jueces, que resolvieron ese caso. Fue una decisión de 2-1, estamos de acuerdo con el nombramiento. Tenemos el primer circuito a reconsiderar el caso. Hemos pedido por lo que se conoce como, ya saben, como una revisión en banc, y esperamos que cada decisión del caso pueda ser revertida en este estilo de revisión. Y lo que tengo que decir adicionalmente es que no es un asunto que solamente importa para la Junta, sino que es un asunto que es de importancia para todo Puerto Rico. Así que no hay inmunidad soberana en esta situación, no habrá inmunidad soberana en otras situaciones con otros oficiales públicos de Puerto Rico. Así que verdaderamente hay mucho en juego y estamos esperanzados de que con este circuito va a ir por encima de esta resolución. Gracias. No creo que tengamos más preguntas, ¿ok? Así que terminaremos esta conferencia de prensa. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.